Buenas tardes, ¿cómo están? Me confirman si se oye, voy a proyectar, me confirman si se ve. Listo. Buenas tardes, Mercedes. Listo, entonces, matemáticas, ¿no? Voy matemáticas. Listo, entonces, pues como tal, vamos a iniciar ya nuestra clase de matemáticas. Habíamos tenido tecnología, pero pues eh, ya esas fueron las dos sesiones y ahora vamos a iniciar como tal, pues este curso, ¿no? Ahora, pues para iniciar, ustedes saben que yo siempre como que trato el contexto, los introduzco un poquito, entonces esta sesión va a ser como acerca de esas nociones básicas de las matemáticas que son muy importantes, pues, de tener en cuenta, ¿no? De reconocer. Entonces, bueno, listo. Primero, vamos a ver qué son las matemáticas, un poquito la historia, pero muy brevemente. Luego vamos a hablar un poquito acerca de los conjuntos numéricos, que son como todos aquellos, sí, conjuntos de tipos de números que necesitamos pues tener muy claros para cuando hagamos ejercicios luego, como es para no mezclar los unos con los otros o ver cuándo se pueden mezclar, cuál es su naturaleza, etcétera. Vamos a ver también un poquito las operaciones básicas y unas otras más que hay, pero pues esas no las vamos a realizar. Y finalmente vamos a ver una de las mejores herramientas para entender un poco la matemática, para dimensionarla mejor, que va a ser la recta numérica. Listo, entonces pues primero para hacer digamos una introducción y de pronto para darme idea de ustedes cómo se sienten con este tema, les quisiera preguntar cómo sienten que les va en matemáticas, de los puntos fuertes que tengan en esta asignatura, de cuáles son los puntos débiles, como esas cosas a reforzar y pues finalmente preguntarles cómo creen que pueden ganar agilidad para resolver problemas matemáticos. Entonces, escucho. Sí, Lorena. Pues la verdad, yo para matemáticas muy poco, profe. Porque La verdad, nunca fue mi materia. Pero digamos que de pronto lo que son las operaciones básicas, ahí le entiendo un poquito. ah, bueno, no estamos tan mal. Eso nunca fue mi fuerte en el colegio, pero ahí vamos. Listo, de una. Con, Pues, dime. con disposición de aprender. Listo. Miguel me dice que 6 de 10 en matemáticas. Pues bueno, es que lo que pasa muchas veces es que de pronto con las matemáticas, no sé, llega un tema donde nos perdemos o desde el principio no tenemos claro cómo lo que es. A veces pensamos que las matemáticas son números y ya. Entonces como que no logramos dimensionarlo de una forma completa. Y claro, cuando nos presentan un ejercicio nuevo decimos o sea, como que, ¿qué pasa? Muchas veces lo que ocurre es, y listo, Mercedes también está dispuesta a aprender, eso está chévere. Demasiado flojo en matemáticas, toca que expliques bien, sí, voy a intentar ser muy claro, o sea, al principio les voy a poner como unas bases y la idea es hacer muchos ejercicios, la matemática se gana haciendo muchos ejercicios. Y pues, como le dice Manuel, se divide en muchas ramas, entonces hay que saber a qué lado, cómo ser tan práctico, ¿no? Cómo resolverlas de una forma práctica y no enredarse. Pasa mucho con los problemas de interpretación. A veces uno ve el problema matemático y el problema de pronto lo entiende, pero no sabe cómo atacarlo, ¿no? ¿Cuál es ese primer paso? ¿Qué método, qué fórmula, qué operaciones realizar pues para solucionar eso? Eso es como lo primero que hay que entender, como bueno, ¿cómo ataco el problema? ¿De qué se trata y cómo lo ataco? ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a hablar pues ahora como tal ya de las matemáticas. Primero la voy a definir como una disciplina académica, también es una ciencia,
que se ocupa del estudio de los números, de las cantidades, de las formas, estructuras, patrones y relaciones. Pues las matemáticas son una forma en la que podemos entender el mundo, ¿no? Abarca una amplia gama de conceptos y teorías, pues tal como lo menciona Manuel, pues son muchas ramas, entonces podemos ir desde la aritmética básica, desde las operaciones más sencillas, hasta unas cosas ya que son más abstractas, pueden ser el álgebra, geometría, teoría de números o cálculo avanzado. ¿Cuál es su origen? Pues la palabra matemáticas proviene del griego matema, eso significa como conocimiento, estudio o aprendizaje, y pues se relaciona con la raíz mantano, que significa aprender. Entonces vemos que esta palabra pues pasa por varios idiomas, tiene varios significados, pasó al latín, donde se adoptó como matemática, y pues posteriormente pasó a otros idiomas como inglés o el español. Entonces, tiene un largo trayecto, la matemática se remonta a tiempos pues prehistóricos, donde cuando empezamos a hacer comunidades empezamos a requerir comunicarnos mejor, ¿no? Pues así como pasa con la comunicación, también las cosas que tenemos, todo donde estamos, hay que empezar a medirlo. Entonces, cuando alguien ya tenía, pues, teníamos muchas vacas, muchos animales de esos primitivos, llamémoslo así, pues para que empezamos a acumular, pues tocó empezar a llevar una cuenta, tocó empezar a como a contarlos. Y ahí es donde empieza como este tema de tener organizadas las cosas. Les pregunto a ustedes, como bueno, ¿cómo suelen utilizar las matemáticas en su vida diaria? Y la otra pregunta es, bueno, si una persona sabe matemáticas, es buenísimo y tal, ¿qué habilidades puede ganar? Y si una persona no sabe matemáticas de verdad, digamos un caso de alguno de ustedes que diga, no, se me dificulta mucho, ¿qué habilidades sienten que pierden o cómo los afecta? Sí. Pues, profe, supongamos que una persona está en el trabajo y llegó el día de cobro. Cuando va a cobrar, no, pues de pronto no sepa cuánto le están pagando ya que no sabe mucho de matemáticas. Ujú. Bueno, puede ser. Sí, alguien se puede aprovechar de eso, ¿no? Y hacer deducciones que no tienen que ver. A veces cuando uno va a una tienda y se equivoca en el cambio. Listo. Y habilidades que alguien pierde o gana cuando sabe o no sabe matemáticas. ¿No? Cuando uno va a la tienda y uno hace matemáticas. Exacto. O sea, las matemáticas están casi en todo. Digamos, una habilidad que yo vería cuando uno sabe matemáticas es que a veces las cosas son muy prácticas, ¿no? Son muy rápidas. Recibir un cambio es mucho más sencillo. Cuando le dicen a uno, no sé, 5 para 10, de tanto para 30 y 70 para 100, que le dan a uno el cambio rápido. O sea, ahí uno lo hace de una forma más sencilla. Hay personas que se enredan mucho. O cuando uno se da cuenta que un descuento que le hacen en un lugar no es tan descuento, uno dice, no es, o sea, no vale la pena. Esas habilidades ahí funcionan pues bastante, ¿no? Listo. Pues vamos a ir una historia rápida. Entonces, de nuevo, vamos a devolvernos miles de años y vamos a ir a Mesopotamia, o sea, las primeras civilizaciones, donde pues están los babilonios y utilizan el sistema sexagesimal, que es la base pues de la hora que conocemos ahorita, ¿no? Pues los 60 minutos, los 60 segundos, el círculo que tiene 360 grados, etcétera. Luego a Egipto, pues que ellos los reconocen ahí, tienen como una historia mítica muy, muy detrás, ¿no? El tema de las pirámides, de que se alinea con una estrella, toda esa vuelta. Entonces ellos también emplean las matemáticas para, pues, agrimensura, para medir dónde están, para saber dónde están, qué tanto espacio necesitan para una construcción, etcétera. Para la construcción misma de las pirámides y de otros monumentos, y también pues para el tema de la astronomía, ellos eran buenísimos, ya desde ahí empezamos a tener esos conocimientos. Para Grecia, pues unos años después, ellos tienen un enfoque deductivo mucho más especial con las matemáticas, ¿no? Digamos que insisten un poco más en la parte filosófica. La matemática es muy curiosa porque nos permite pensar las cosas de una forma, digamos, positiva, una forma, como les dijera yo, que el 5 es el 5
aquí y en cualquier lugar. O al 5 no le importa si la persona que hace las operaciones está triste, está feliz, es chino, es indígena, o sea, son muy exactas, no permiten tanto eso, eso de que varíen, ¿no? No tiene esa cosa de la subjetividad. Ahora, los griegos pues tuvieron matemáticos muy importantes, Pitágoras, Euclides, Arquímedes, donde contribuyen a la matemática y pues también a otros temas como, no sé, por ejemplo, la ingeniería o los libros que se pudieron dar, los tratados, todo eso. Pues unos años después dan con las matemáticas islámicas, que es un periodo de la Edad Media donde algunos matemáticos hacen avances importantes en álgebra, trigonometría y aritmética. Entonces esas personas de Medio Oriente que a veces no relacionamos tanto con nuestra historia, esas personas le metieron durísimo a la matemática, o sea, fueron excelentes matemáticos. Está Al-Hazen, que era un señor que se metía en una tienda y según cómo veía un rayo de luz que entraba por un huequito, él empezó a descubrir cosas sobre la luz. Ellos son también muy buenos con el tema de los lentes, pues para ver. Eso es muy interesante, los telescopios, tal. Al-Khwarizmi, en este caso, fue también un matemático persa. Él escribió acerca de la resolución de ecuaciones lineales y cuadráticas. Y pues la obra que él tuvo da origen a la palabra álgebra. Entonces encontramos que esta parte de Medio Oriente hay muchas palabras que todavía pues pegan en nosotros. Álgebra, almohada, almojábana, todas ellas tienen como ese origen por allá, aunque pues para nosotros sea como desconocido, ¿no? Para la Europa medieval, pues dicen que el conocimiento matemático como que se estancó por una parte, pero luego como que hubo un renacimiento, o sea, empezó a tocarse otra vez, como que arrancó la máquina del conocimiento otra vez. Para esta época del Renacimiento, pues hay una revitalización de ese conocimiento matemático. Entonces aparece Copérnico, que habla de los planetas, Kepler también, que habla de órbitas, Galileo, entonces empiezan a mirar al cielo y ven la matemática de otra forma, ¿no? O ubican el ser humano de otra forma. Para el siglo XVII, por años 1600 a 1700, se nace el cálculo, lo desarrollan Newton por un lado, Leibniz por el otro, ellos dos se agarran porque pues es muy importante ser el primer matemático que con el cálculo, ¿no? También hay una competencia ahí. Y pues a partir de este cálculo permiten el estudio riguroso del cambio y el movimiento. Entonces, ese avance matemático que significa el cálculo permite ver el movimiento de algunos planetas, el movimiento en una parábola, un objeto que se cae, etcétera. Todo eso que aprendemos como en física, desde ahí viene. Para el siglo XVIII y ya para el siglo XIX, pues las matemáticas se diversifican y se profundizan. Entonces el álgebra, la geometría no euclidiana, es decir, la que no es plana, también empieza como a avanzar, teorías de números, de grupos, etcétera. Ya para estos dos últimos siglos, el 20 y el 21, se desarrollan pues nuevas áreas de la teoría. O sea, si ven que todavía no, o sea, no podemos renunciar a lo que nos explicó Newton. O sea, eso porque sea viejo no significa que sea inútil. Eso está ahí muy, muy presente todo el tiempo. Hoy día nos centramos más en el tema de probabilidad, de estadística, la computación, etcétera. Entonces vemos como las matemáticas como que si bien arrancaron hace miles de años, hay nuevas teorías, hay nuevas aplicaciones, va avanzando. Entonces podemos venir de algo muy, muy básico, o sea, muy, comillas, sencillo, como ver la geometría de un edificio viejo, así como pues está en la imagen, hasta llegar a hoy día que hay máquinas que calculan millones y millones, hacen millones de cálculos en un segundo o en 2 segundos. Entonces es como eso. Listo. Entonces, pues como les había dicho, vamos a hablar de los conjuntos numéricos, porque pues vamos a hablar como de números, ¿no? Entonces, en matemáticas los números se clasifican en diferentes tipos. Ustedes ya pues sé que los han escuchado y la idea es cómo saberlos diferenciar. Cada uno de estos va a tener unas propiedades y unas características específicas. Entonces, pues vamos a comenzar por los números naturales, que tienen como esa n con ese tan característico en el medio, o esa n particular. Y vamos a decir que son los números enteros positivos. Entonces solo nos vamos a ubicar en el lado positivo. Y van a ser números pues que no van a tener decimales, que no van a ser infinitos, no, son números enteros. Y esto los utilizamos para contar, es como lo más básico. En estos números se incluyen a partir del 1, aunque pues hay algunos contextos donde personas dicen, no, el 0 también es un número natural, esa es como una discusión que está.
son la base de la aritmética, como ustedes decían, bueno, pues yo sé sumar, entonces digamos ese dominio de los números naturales pues está claro en ese sentido, ¿no? Se realizan operaciones simples. Ahí se muestran los ejemplos, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, vamos a pasar a los números enteros. Estos incluyen los números naturales, es decir, pues los que ya le acabo de mencionar, y también incluye los opuestos de esos números, o sea, los negativos, e incluye el cero. Estos números enteros permiten expresar unas cantidades que ya tienen signo, ¿no? Entonces, si bien acá en los naturales no vemos que dice más 1, más 2, más 3, de que es positivo, pues sí lo vamos a tener en el negativo. Ese signo como que ahí sí se escribe, sí hacemos como esa claridad. Estos sirven para expresar cantidades con signo, por ejemplo, cuando escribimos una pérdida, cuando decimos, bueno, tenemos menos tanto. Una deuda o unas temperaturas cuando dicen, no, están a menos 20 grados allá en Alaska. Entonces decimos, bueno, ahí no podríamos hacer ese caso con los números naturales porque pues no están los negativos. Entonces estamos ya manejando una escala que está por encima del cero y una escala que está por debajo del cero. El cero ahí es como ese ombliguito que separa lo uno y lo otro. Eso lo vamos a profundizar en la recta numérica. Vamos a tener los números racionales, que son aquellos que se pueden expresar como el cociente de dos enteros. O sea, si tenemos dos enteros, los podemos dividir, ¿no? Podemos dividir uno sobre otro. Estos pueden darnos como un resultado una fracción. Por ejemplo, si dividimos 1 en 2, pues vamos a tener 0.5. Pero 0.5 también es un medio, ¿no? Porque pues es la mitad. Entonces es 0.5. Estos números racionales son esenciales para representar cantidades que no son enteras, pues a diferencia de los otros, y se utilizan en mediciones, proporciones o porcentajes. Entonces, 70.5, 75.3, entonces, no sé, un tercio o un cuarto, entonces acá aplican los números racionales. Para los otros, que van a ser los números irracionales, son números que se escapan a esa expresión de antes, como de que es una fracción, un número entero, no, ya se escapan de ahí y tienen una representación decimal que es infinita, es decir, no es 1.5, sino 1.5555555 y así infinito, y puede que no sea periódica, como lo pasa con el ejemplo más claro es el número pi, que el número pi cuando lo dividen es 3.141632 y no se acaba, o sea, nunca se acaba y no es periódico. Entonces eso es un ejemplo. O la raíz de 2, la raíz de 2 va a ser una cantidad de números interminable. Ahí entran los irracionales. Por último, pues vamos a hablar, bueno, sí, casi último, los números reales, que tienen esa R también como muy característica. En estos se incluyen todos los números racionales e irracionales, es decir, los que vimos antes. Y estos números reales van a formar una línea continua en la recta numérica, pues que ahorita vamos a tratar. Son muy importantes ya que pueden representar unas magnitudes físicas pues que sean continuas, ¿no? Que sí se pueden entender, digamos, de una forma sencilla. Todos los ejemplos que dimos antes, o sea, los irracionales, racionales, enteros, naturales, van a estar contenidos en los números reales. Finalmente, pues vamos a tener los números complejos, que estos pues no los vamos a tratar, ¿no? Están como un poquito afuera de ahí. Y son unos números que se utilizan para matemáticas un poco más avanzadas, ¿no? Donde está el número A, el número más B, o sea, el número A más el número B, pues en este caso, y hay un I de un imaginario. Entonces, ese I va a ser una unidad imaginaria que va a ir pegada a ese número. Entonces, esto es un poquito más avanzado y se utiliza, pues, como les dije, en circuitos, cuántica, funciones, esto no lo vamos a tratar. Listo. Entonces, ya hablamos de esos conjuntos numéricos, de los naturales, reales, etcétera. Y ahora vamos a hablar de lo que ustedes decían como, hey, esto sí lo reconozco, sí lo entiendo, que van a ser las operaciones básicas. Entonces, ¿qué son esas operaciones básicas? Son esas acciones fundamentales que se realizan con números. Es decir, todo lo que vayamos a realizar con números tiene que responder a estas operaciones básicas, pues en esencia, ¿no? Son la base de casi todas las ramas matemáticas y se utilizan para resolver pues, una cantidad infinita de problemas. Tenemos 4 operaciones fundamentales que van a ser la suma, la resta, la multiplicación y la división, ¿no? Pues la que más conocemos. Acá la suma es importantísima porque si se dan cuenta, la suma va a venir a ser como
también parte de la resta y también parte de la multiplicación y también parte de la división. La suma es muy, muy importante. Adicionalmente tenemos otras operaciones que en este caso podría ser, no sé, la potenciación, la radicación o los logaritmos. Entonces, pues, no sé, cuando hablemos de potenciación, ¿qué podríamos decir? Denme un segundo. Listo. La potenciación sería como elevar un número por sí mismo, o sea, multiplicar un número por sí mismo. Un ejemplo de un número que se multiplica por sí mismo, no sé, un 2 a la 5. Entonces 2 a la 5 es 10. Y uno dice, pero ¿por qué 2 a la 5 es 10? Entonces, 2 por 2 por 2 por 2 por 2 es pues, eso. O 2 a la 3. 2 a la 3 es 2 por 2 por 2. Entonces 2 por 2, 4 por 2, 8. Y pues ahí da. Para la radicación es lo opuesto de la potenciación. Entonces acá usamos raíces a veces. Entonces, si queremos saber la raíz de 9, decimos, ¿cómo así la raíz de 9? Pues un número que cuando se multiplique por sí mismo de 9. ¿Cuál? Pues el 3. 3 por 3 por 3, 9. Ahí vamos a tener esa raíz. Para los logaritmos, pues este es un tema que se usa más como en ecuaciones exponenciales, crecimiento de crecimiento, entonces esto no lo vamos a tratar tanto el día de hoy. Pero listo, quedémonos con las 4 fundamentales. Entonces, para explicar esas 4 fundamentales, vamos a comenzar pues por la primera, la que más conocemos, la que más se nos facilita, que va a ser la suma. Bueno, ¿en qué consiste la suma? Consiste en combinar dos, entonces, o más cantidades para obtener un total. Simplemente agregarle una a la otra. Y esto es esencial porque representa la adición de cantidades, pero no es cualquier cantidad. O sea, dense cuenta que cuando uno suma cosas, uno tiene que sumar cosas que vayan en relación, ¿no? Muchas veces los profes de matemáticas dicen, no me sume peras con manzanas. Pues claro, no se pueden sumar y meter ambas en una misma canasta porque son distintas. Entonces, por eso habla de cantidades. Tienen que ser en este caso, pues cantidades parecidas para que sí se pueda realizar la suma, ¿no? Es la más intuitiva. O sea, desde pequeños aprendemos a sumar y pues lo utilizamos siempre. Hay también unas propiedades pues muy específicas de la suma. De pronto luego las estemos tocando, de pronto uno no lo sepa, pero uno se da cuenta de que existen. Ejemplo, la propiedad conmutativa. Entonces decimos A más B, no se vayan a enredar porque hay letras en vez de números. A más B es igual a B más A. O sea, en suma no hay problema con esto. Un ejemplo, 5 más 3, que sería A más B o 5 más 3, el número que sea, es lo mismo a 3 más 5. Ambos dan 8. Entonces, A más B es igual a B más A. En suma no pasa nada con esto. Para la resta, entonces vamos a hablar de que la resta es la operación de eliminar una cantidad de otra. Entonces es casi que lo inverso a la suma. En vez de estar haciendo la adición, pues estamos haciendo como esa sustracción. Se usa para determinar la diferencia entre cantidades, cuando calculamos pérdidas o también cuando medimos cambios. Las restas sirven bastantes para medir cambios. Esta, a diferencia de la suma, esta sí tiene que tener un orden muy específico. O sea, no es conmutativa como la suma. Ejemplo, no podemos decir A menos B es igual a B menos A. No, ahí es totalmente diferente. Un ejemplo, 8 menos 5. Entonces, A menos B. 8 menos 5. 8 menos 5 va a dar 3. Pero si invertimos esos dos números, ese orden, entonces tendríamos un 5 menos 8. Y 5 menos 8 no da 3, da menos 3. Entonces, ahí no aplica como que el orden sea cualquiera. Ahí el orden tiene que ser, digamos, un específico. Es muy importante. Para la multiplicación, pues la multiplicación es la operación de sumar una cantidad repetidamente un número de veces. Entonces, con cualquier multiplicación que hagamos, lo que hacemos es sumar varias veces. Se va a utilizar en muchas áreas, como el cálculo de áreas y volúmenes. Entonces, cuando veamos figuras, vamos a ver que vamos a multiplicar la altura por lo largo y por lo ancho. Entonces, vamos a hacer esas multiplicaciones ahí. Esta también tiene la característica de ser como la suma conmutativa. Entonces, si multiplicamos A por B, es lo mismo que B por A. Un ejemplo, 3 por 4. Entonces 3 por 4 es 12, pero 4 por 3 es 12.
Entonces, si nos damos cuenta, pues es lo mismo. Ahí no hay como un cambio significativo en este caso. También tenemos la propiedad asociativa para la multiplicación porque podemos multiplicar en cualquier orden que queramos, siempre y cuando pues sean multiplicaciones. Ejemplo, uno por uno por 2 por 5. Entonces, uno por uno 1. Por 2 2. Por 5 10. Y si lo hiciéramos al revés, sería 1 por 5 5. Por 1, pues 5. Por 2 10. Entonces, no importaría el orden en ese caso de la multiplicación. Para la parte de la división, pues la división es la operación que vamos a repartir una cantidad, entonces una cantidad del mismo tema en partes iguales. El ejemplo más claro, más sencillo que hay para esto, pues es una pizza. Se pretende que la pizza tenga los mismos, digamos, unas piecitas que tengan partes iguales, ¿no? Que estén bien repartidas. Ahí dice que es esencial para repartir recursos equitativamente, es decir, no puede quedar, no puede faltar, o si queda algo, si sobra algo, pues también se debe tener en cuenta. Para calcular proporciones, para resolver fracciones, vamos a tratar mucho ese tema de la división. Pero la división tiene otro problema, digamos, a diferencia de la multiplicación y de la suma, y pues similar a la resta, que no es conmutativa. Es decir, no podemos decir, si yo divido A y la divido en B, o sea, si divido A en B, me va a dar lo mismo que si divido B en A. Ahí nos damos cuenta que no, que hay un cambio. Un ejemplo, si dividimos 10 en 5, pues vamos a tener, no mentiras, 8, que sea una pizza. Si vamos a dividir 8 en 4, entonces si vamos a dividir 8 pizzas, 8 pedacitos de pizza en 4 personas, pues a cada una le va a tocar de a 2. Pero si vamos a hacer lo contrario, dividir 4 porciones de pizza en 8 personas, es como, bueno, ya no es tan sencillo, ya no son de a 2 pizzas, sino de a media porción de pizza. Entonces hay una diferencia muy, muy grande en cuanto al orden que vamos a tomar. Listo. Entonces ya hablamos de los conjuntos numéricos, entonces ya hablamos un poquito de los conjuntos numéricos, de los tipos de números que hay, ya hablamos de las 4 operaciones básicas y pues cómo se organizan. Realmente es muy intuitivo esto. Y ahora vamos a hablar acerca de la recta numérica, que fue lo que les insistí. Entonces, pues en la diapositiva van a poder ver una recta numérica y hay ciertas características muy importantes. Ejemplo, pues la primera que nos llama la atención es que el 0 va a estar en el medio. Es decir, ese 0 va a ser como ese ombliguito que separa el lado izquierdo del lado derecho. Y vamos a tener que los números enteros positivos van a tener, digamos, el signo más. Hay veces no se pone, pues a veces interpretamos que pues ya el más está. Pero en la parte negativa de los enteros negativos, pues sí van a estar puestos. Va a ser como si ese 0 fuera un espejo. Entonces sí van a darse cuenta que ese 0 como que hace que lo que haya a un lado también lo haya al otro, pero con el signo opuesto. Entonces, como cuando uno saluda a un espejo y tiene un reloj en la mano o un papel, entonces el espejo lo va a mostrar leyéndose al revés. Algo así va a pasar con esa recta numérica. Entonces, esta, como les decía, es una representación visual de los números en una línea recta. En ocasiones es muy difícil pensar en los números porque los números no son cosas que tengamos a la mano, ¿no? No son cosas sólidas, cosas tangibles, sino cosas en la mente. Y por estar en la mente, pues también conviene mucho como organizarlo, entenderlo. Por eso es que esta representación visual es tan útil. En esta línea, ¿no? En esta recta numérica, cada punto va a corresponder a un número real, con los números enteros marcados a intervalos iguales. Es decir, si ustedes se dan cuenta acá, del 0 al 1 hay una distancia, del 1 al 2 hay una distancia, del 2 al 3 hay una distancia. Entonces digamos que esa regla se va a respetar. Dentro del 0 y el 1 va a haber una cantidad infinita de números. Ustedes me van a decir, ¿cómo así que va a haber una cantidad infinita de números? Claro, el 0.1, el 0.2, el 0.3, el 0.4 y así. Si le hiciéramos más zoom, va a haber el 0.001, 0.002, 0.003 y así. Véanlo como si tuvieran una regla de escritorio, una regla en sus manos. Si nos acercáramos a los centímetros, vamos a empezar a ver los milímetros. Si tuvieran más divisiones, empezaríamos a ver más allá de los milímetros y vamos a ver que la distancia siempre se va a respetar.
Si esa regla pues ya no mide 30 centímetros, sino 30 metros y nos alejamos y en vez de hacer zoom, lo que hacemos es como hacerla muy pequeña, vamos a dar cuenta que vamos a pasar de milímetros a centímetros, a decímetros, a metros y así. Entonces, igual, se va a mantener como esas mismas proporciones. Otro punto que señala es que la recta numérica es infinita en ambas direcciones, es decir, no tiene fin esta recta numérica y se extiende tanto al infinito positivo a la derecha como al infinito negativo hacia la izquierda. Y pues, como les había dicho, el cero está en el medio. Entonces acá hay una cantidad infinita de números y al otro lado también una cantidad infinita de números. Eso lo vamos a tener muy en claro. ¿Cómo aplicamos esta recta? Usualmente vamos a moverla en un plano cartesiano, ¿no? Que es como esa forma en la que podemos organizar algo que está en dos dimensiones. Entonces, vamos a tener acá en este plano cartesiano de la diapositiva dos rectas numéricas. Vamos a ver una que está en el eje de las abscisas, es decir, que va de derecha a izquierda. Y vamos a tener otra recta numérica que va a estar en el eje de las ordenadas, es decir, en el eje de la Y, que va de arriba abajo y de abajo arriba, como quiera. Entonces, para este caso, podemos ubicar un punto en una línea, pero a la vez en otra línea, o sea, que tenga relación con el eje X y también con el eje Y. Esto lo vamos a profundizar un poco mejor en la siguiente clase. Entonces, ¿qué pasa con esto? La recta numérica, cuando la aplicamos hacia dos ejes, entonces al eje X, al eje Y, el que va de izquierda a derecha y de izquierda a derecha, pues ayuda a determinar ciertas coordenadas y nos va a permitir graficar funciones, resolver algunos problemas geométricos. Cuando tengamos una figura nos va a permitir movernos un poquito como por la figura, si nos vamos hacia el fondo, si nos vamos hacia atrás, si nos vamos hacia arriba, hacia un costado o el otro. ¿Listo? Vamos a tener esta recta numérica también, pues en relación a las operaciones matemáticas que les había señalado. Entonces, pues hasta este momento quisiera preguntarles si todo está como claro. Sí, veo por ahí unos deditos, todo claro. Listo, perfecto. Bueno, vamos a ver acerca de la recta y las cuatro operaciones. Este ejercicio es chévere, pero voy a quitarle esto para pues, que ustedes puedan ver, no sé, el mouse o por lo menos lo que marco. Entonces, pues para el caso de la suma, que es el primero de todos. Un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos. Ahí. Entonces, pues para la recta numérica, cuando queremos sumar utilizando la recta numérica, vamos a hacer como unos desplazamientos de derecha a izquierda. Entonces, la suma de dos números se representa moviéndose hacia la derecha, es decir, toda la derecha, hacia el lado positivo, desde el primer número y nos vamos a mover un número de unidades que sea igual al segundo número. ¿Cómo así? Si subimos acá, entonces nos dice, vamos a ubicarnos en el primer número, que sea, no sé, 5. Vamos a ubicarnos en el primer número que va a ser 5. Entonces nos vamos a quedar en este lado. Y nos dice, vamos a movernos el mismo número de veces, pues que es el otro número. No sé, que en este caso sea 3. Y toda la derecha. Entonces vamos a estar en 5. 1, 2, 3. Vamos a pegar 3 brinquitos. Nos podemos también ubicar al otro lado, ¿no? Digamos desde menos 7. Entonces, el primer número que sea menos 7. Desde ese menos 7 vamos a hacer la suma de, no sé, 6 números. Entonces sería menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Entonces siempre nos estamos desplazando hacia la derecha. Siempre estamos dando esos brinquitos. ¿Listo? Acá. Entonces, eso en cuanto a la suma. Para la resta. Bueno, vamos a encontrar que la resta se va a representar moviéndose hacia la izquierda desde el primer número, es decir, nos vamos a mover hacia el otro costado, desde el primer número, pues la misma cantidad de veces que nos indique el segundo número. Es decir, si vamos a subir acá, ubiquémonos en 3, por ejemplo, y al 100 dice, bueno, 3 menos 9. Entonces vamos a dar los 9 brincos a partir del 3, positivo. Y toda a la izquierda. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
entonces vamos a quedar en -6. Entonces, si ven cómo nos desplazamos de un lado de la recta hacia el otro lado, o sea, pasamos de la parte positiva a la parte negativa. Podríamos quedarnos en la parte positiva si es una resta, pues digamos, o ir de lo negativo más a lo negativo. Entonces, eso lo podemos hacer. Para la multiplicación, entonces, encontramos que esta multiplicación puede interpretarse como una suma repetida, pues ya les he dicho. A veces cuando uno encuentra en los cuadernos las tablas de multiplicar, se da cuenta que cuando uno ve todas las tablas, la tabla del 1, la del 2, la del 3, la del 4, cuando hay dos números de multiplicación que se encuentran, pues el resultado siempre va a ser el mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá nos dice 3 por 2 puede representarse como 3 más 3. Claro, y si fuera 3 por 3, sería 3 más 3 más 3. Entonces nos vamos a mover a la derecha la cantidad de veces de este segundo número. Para hacerlo sería, digamos así. Vamos a iniciar en 0, la multiplicación. Vamos a iniciar en 0. Y vamos a decir que es, no sé, 1 por 3. Entonces vamos a coger ese 1 y lo vamos a repetir 3 veces. Entonces, 1, 2, 3. Es sumamente intuitivo, pero hay un gran significado en movernos así, 1, 1, 1, 1, o sea, de a pedacito. O si lo hiciéramos de 3 por 3, entonces vamos a pegar 1, 2, 3, va una, 1, 2, 3, va otra, 1, 2, 3, va la tercera. Entonces nos da 9. Entonces si ven que no tenemos que multiplicar de una forma tan enredada, sino pues utilizando una recta y desplazándonos de un costado a otro. Para hacer las divisiones, pues vamos a entender que la división es una repartición de un número en partes iguales. Es decir, en la recta numérica esto puede visualizarse encontrando un número que multiplicado por otro del número original. ¿Cómo así? Dice, por ejemplo, para calcular 6 dividido en 2, buscamos un número que multiplicado por 2 de 6, lo cual es igual a 3. Es decir, si nos vamos acá, si estamos en 6 y lo vamos a dividir en 2, pues tendríamos que ir desde este 6 a este 0, pues que es el ombliguito, ¿no? Del 6 al 0 y vamos a dividirlo en 2. Entonces, ¿cómo haríamos ahí? Tendríamos que encontrarle la mitad al 6. Y la mitad entre el camino del 6 al 0, pues va a ser el 3. Si quisiéramos encontrarle, no sé, dividirlo en 3, entonces 6 dividido en 3 va a ser este pedazo hasta el 4 es un pedazo, este hasta el 2 es otro y este hasta el 1 es otro. Es como si hiciéramos un corte con un cuchillo para que todas las piezas quedaran iguales. Si el 6 lo dividiéramos en 6, entonces pues toca ya una, y ahí tenemos los 6 pedacitos pues que son de a una unidad. ¿Listo? Si lo hiciéramos con el 9, dijéramos, bueno, vamos a dividir el 9 en 3 pedazos, hacemos lo mismo. Entonces partimos que sean simétricos, entonces hacemos un corte acá en el 6, hacemos un corte acá en el 3 y ya nos quedaron los 3 pedacitos. Entonces esa forma como tan intuitiva. Listo, pues ya finalmente les quisiera preguntar, dar como el espacio para las dudas, a ver si alguno de los temas que hay no les quedó claro, un tema en el cual quieran profundizar, si sienten que ya como que se adentran un poquito en la matemática, o sea, parece muy, muy simple, muy de niños, pero cuando uno ve la matemática así, digamos de esa forma tan charlada, tan clara, ayuda mucho. No sé si alguien tenga una duda, un tema que quiera ver o algo para continuar la siguiente semana, que vamos a iniciar por el plano cartesiano. ¿Alguno? ¿No? Listo. Entonces, bueno, entonces no hay espacio para dudas. Espero que todo les haya quedado claro. Para la siguiente sesión vamos a empezar un poco ya con el tema de la geometría. Pues ya estamos hablando un poquito como de figuras, como de una recta. Cuando decimos recta numérica, pues ya eso es una figura. Vamos a empezar a profundizar en otras figuras, un poquito el estudio del espacio y vamos a hacer varios ejercicios de plano cartesiano. Esto uno lo usa todos los días aunque no parezca, o sea, todos los días uno lo está utilizando y hay unas convenciones sociales que uno se hace. Por ejemplo, le dicen a uno, cuando uno busca un lugar, una tienda, le dicen, siga subiendo. Y uno, bueno, ¿desde cuándo ir hacia allá es subir? O, no, baje por esta. No, bueno,
pero ¿por qué abajo? Entonces uno empieza a hacerse la idea de cómo se organiza el espacio, cómo entendemos a veces que hay algo que está arriba, algo que está abajo, y asimismo hay una relación de derecha a izquierda. Cuando dos personas están de frente, las dos derechas no están a un costado, sino como que cambia según esa ubicación. Entonces, pues eso sería por ahora todo lo que vamos a ver el día de hoy. Ya saben, la siguiente clase. La idea es como empezar a hacer ejercicios, un poco que tengan en la nota y vayamos haciendo resultados pequeñitos. Entonces, sería eso hasta el día de hoy. Entonces, me despido de ustedes. Chao. Chao, profe.